darle la bienvenida a este lluvioso día, este gran temporal, pero un temporal que va a ser lleno de filosofía, lleno de temas de organización, temas mucho de empresa. Estamos nuevamente en un en vivo de The Libro Show, como siempre, desde Espacio Forestal en Merced 76, para hablar de lo mismo. Hablar de dos temas muy de nicho, diría yo. Y que ya es filosofía, y más aún, filosofía y empresa, que es doblemente de nicho. Con el consultor Carlos Sandoval presentándonos 20 filósofos visitan su empresa. Carlos, muy bienvenido, gracias por este ratito para conversar. Gracias a ustedes, gracias Juan por invitarme. Antes de comenzar y escarbar en el libro, obviamente de tirar los laureles, las medallas de nuestro invitado de hoy. Carlos Sandoval es licenciado en Filosofía, magíster en Dirección y Gestión de Capital Humano, magíster en Ciencias Políticas. Posee un diplomado en Desarrollo Organizacional en técnicas de Dramaterapia y Coaching. Desde 1998 se desempeña como consultor organizacional en temas de liderazgo, trabajo en equipo y efectividad organizacional tanto en Chile, América Latina como en Estados Unidos. Ha publicado Crear valor con las personas, Me nombraron un jefe, ¿qué hago? Reyes, magos y guerreros y de jefe a líder bajo el sello Aguilar. Y lo que nos presenta hoy es el primer libro del sello Conecta. Es el libro chileno del sello Conecta, porque es un sello muy dedicado al tema de empresa, al tema de filosofía. Sí, es la línea de Random House, dedicado al área de empresas que decidieron traerla a Chile y tuve el honor de ser el primero elegido para lanzar el sello. Sí. Y comenzar y colgarme de lo último que dice Carlos. Mezclar un tema que usted sabe al revés y al derecho con el tema de organización y mezclarlo con filosofía, un tema increíblemente de nicho. Y primero, y esa es la primera pregunta, ¿cómo contrarrestar la filosofía y los temas organizacionales? Que es mi primera pregunta. ¿Y cuánto le tomó el desarrollo del libro? Que es mi segunda pregunta. Bien, bueno, de nuevo gracias por invitarme. A ver, la primera pregunta, ¿cómo mezclar filosofía y empresa? Tiene quizás dos lados de respuesta. Una es muy práctica. Yo estudié filosofía de carrera de origen. A mí siempre me gustó la filosofía. Bueno, y cuando uno estudia filosofía no sabe mucho qué va a hacer para adelante en la vida, a futuro. Yo siempre bromeaba, decía, voy a ser verdulero estudiando filosofía. No, yo aún no sé qué hacer con mi vida. Claro, exacto. Bueno, y el hecho es que por motivos laborales, por necesidad, porque me casaba, porque me interesó, terminé derivando al mundo de las organizaciones. Pero mi carrera de origen es filosofía, yo fui profesor en la escuela, profesor ayudante en la escuela de filosofía, hice clases en la Católica en periodismo, de filosofía, y empecé a derivar el mundo de las organizaciones y me apasioné con este mundo. Y dije, ok, a esto me quiero dedicar. Pero nunca perdí el contacto con la filosofía y nunca perdí la visión que te da la filosofía sobre los temas organizacionales. Entonces siempre he tenido esa preocupación, porque para decirlo en breve, las empresas muchas veces reducen todo a herramientas. Lo que te piden es dar una herramienta, dame un tips, dame la solución. Y cuando uno les agranda esa mirada y le dice, está bien, si podemos trabajar la herramienta, pero antes vamos a visitar los fundamentos, la idea en que se fundan esto, los paradigmas que están a la base de lo que estamos haciendo, te lo agradecen. Yo creo que es un aporte al mundo organizacional agrandar la mirada, no achicarla, sino que agrandar la mirada hacia la filosofía. Eso fue lo primero. Entonces yo les diría que lo primero fue esta derivación histórica al mundo de las organizaciones. Y yo cuando empecé a dedicarme a la vida organizacional, mi primer sueño de escribir un libro fue este. Yo he escrito como 4 anteriores, pero dije voy a escribir un libro de filosofía y organizaciones. Y lo escribía de a poco, no, lo dejaba parado, en fin. Y en un momento random me llama para decir, ya Carlos, ¿qué libro nos tenéis para escribir? Yo ya había escrito con ellos. Y yo les digo, mira, tengo este proyecto que es filosofía y empresa. Ya, démosle. Entonces me concentré en escribirlo el año pasado. Estuve todo el año en mi rutina de escritor escribiendo este libro. Esa es como la primera aproximación. La segunda, más de fondo, si ustedes quieren, más teórica, es que si uno lee la historia de la filosofía es una gran reflexión sobre
además del ser humano, sobre la vida organizacional, sobre la ética en las organizaciones, sobre el comportamiento humano, sobre el bienestar, en fin, etc. Estos no son temas nuevos que inventó el coaching en los últimos 10 años, o que se le ocurrió al meta-management de los últimos 5, o a un gurú. No, estos son temas constantes en la historia de la humanidad. Desde Grecia y desde antes de Grecia, del siglo IV antes de Cristo, hasta hoy día, uno lee a los grandes filósofos y uno encuentra reflexiones en torno a cómo organizarnos mejor, cómo conciliar satisfacción personal y trabajo, qué es el poder, cómo liderar, cómo superar las dificultades y las crisis, etc. Entonces a mí me parecía que tenemos una perspectiva un poco arrogante el mundo de las organizaciones y la consultoría, de pensar que todos los temas organizacionales se inventaron hace 10 años y que no nos relacionamos con la tradición, siendo que en la tradición hay reflexiones y preguntas y respuestas súper interesantes. O sea, que en el fondo el tema viene siendo muchísimo más antiguo que el mismo que creó el término el coaching o el management. O sea, el creador del coaching era un señor que se llama Sócrates en el siglo IV antes de Cristo. Ahora, que el señor Echeverría, con muy buena intención y muy buen trabajo, que el señor Olaya, que el señor Flores, que el señor Maturana lo hayan desarrollado como coaching y qué sé yo, estupendo, genial, pero hay que rendirle homenaje al maestro, ¿no? Después, los temas, la importancia del cuerpo en las organizaciones, o en el liderazgo, o en la disposición en la comunicación humana, es un tema que está en Hume, de lleno. Hume es el tipo que primero lo ve. Entonces, está bien que hablemos de la Susana Bloch, que hablemos de las nuevas teorías de la presencia y el cuerpo, está estupendo, pero rindámosle homenaje al señor que tenía algo interesante que decirnos. Son gente, ¿no?, que no inventó la rueda. Claro, ¿no? El tema del poder, bueno, está lleno en Maquiavelo, entonces uno dice, algo tendrá que mostrarnos, decirnos, orientarnos. Entonces este es el segundo motivo grande de fondo, que es traer a la tradición, a la conversación sobre el liderazgo, las organizaciones, el bienestar, en fin. Y la tradición significaba a los 20 filósofos puestos en esta gran empresa consultora, en la poderosa empresa consultora de Carlos Sandoval. ¿Cómo fue la elección? ¿Cómo fue sacar lo clásico? Sí. Es rendirle honores a los clásicos, en el fondo. Sí, claro, esto es opción personal. ¿Por qué están estos 20 filósofos? Porque está Sócrates, Platón. Claro. Yo creo que están los importantes de la tradición occidental. Reconozco que faltan algunos. Por ejemplo, tengo una deuda con Spinoza. Spinoza debió haber estado y tengo que dominarlo más para poder incluirlo. Espero que en una próxima versión esté Spinoza. Atento, tengo un roto. No tú. Pero mira, lo que hice fue decir, voy a poner a los clásicos, porque en los clásicos está el contenido central que después se desarrolla en un montón de filósofos adicionales. Pero uno puede decir, oye, a mí me encanta el posracionalismo, el psicoanálisis, me parece súper interesante la teoría de la comunicación y qué sé yo. Ya, pero ahí el centro es Heidegger o Nietzsche. Ahí ya están jugados los núcleos centrales de ese tipo de pensamiento. Entonces por eso están puestos los autores clásicos. Y hay otra opción que es más discutible, que yo puse algunos que podrían ser cuestionados como filósofos. Puse a Maquiavelo, porque creo que Maquiavelo es central para entender el liderazgo y que no se puede dejar afuera en una conversación sobre el poder. Tiene una importancia vital. Ahora, él no escribe como filósofo, pero yo creo que tiene una importancia vital. Puse a la teoría de sistemas, que viene por una tradición distinta, porque la teoría de sistemas nace del mundo más de la biología y se mete después al mundo de la filosofía y al mundo de la ciencia, pero muchos de mis profesores podrían decir la teoría de sistemas no es filosofía, ¿no? Y ya podría ser, pero decidí poner a la teoría de sistemas. Esos dos autores están puestos ahí, o dos líneas están puestas ahí por elección propia, no porque sean los grandes clásicos. Los otros son los clásicos. Solamente tomar, y antes de irnos de lleno al contenido,
porque cada capítulo, por ejemplo voy a tomar a Pitágoras, Ajá. Pitágoras, porque cada capítulo finaliza obviamente con un instrumento pitagórico y además con una ficha técnica del mismo filósofo. También fue una elección de que así fuera a ser el esquema del libro. Mira, la ficha técnica fue una propuesta que me hizo un gerente cuando yo estaba escribiendo el libro, que le pasé algunos borradores iniciales y él me dijo, ¿sabéis qué? Yo soy súper concreto, necesito las grandes ideas, me encanta leer, pero después me encantan los esquemas. Tenéis toda la razón, entonces hay un esquema con cada filósofo de cuando nació, grandes ideas, obra principal o obra que le recomendamos la lectura y qué sé yo. Fue una idea de ello. Y las preguntas también nació a raíz de conversar con algunas personas de organizaciones que lo que te dicen es, ya, leo el texto, leo las grandes ideas, me apasionan, pero dame orientaciones para mirar mi trabajo desde aquí. Entonces lo que son esas preguntas, ese instrumento, son como las preguntas que te haría ese filósofo si él estuviese mirando tu trabajo, si él te estuviera haciendo una consultoría. Entonces, por ejemplo, Sócrates, que lo comentábamos recién acerca del coaching, probablemente te preguntaría, oiga, usted como líder tiene la capacidad de reconocer cuando no sabe, porque es súper importante reconocer la ignorancia, o usted anda todo el día tapando las cosas que no sabe y diciendo que sabe y después haciendo tonteras porque anda tapando lo que no sabe. Probablemente te preguntaría, ¿usted tiene la capacidad de ayudar a su gente a que ellos mismos descubran lo que tienen que hacer, su propia verdad, las propias decisiones que tienen que tomar, o usted está todo el día dando instrucciones? Porque para Sócrates el gran liderazgo sería hacer preguntas. Entonces está transformado el autor en las preguntas que te haría como consultor. Esa fue la opción de hacer el instrumento. Sí, me recuerdo, claro, varias de las instrucciones que acaba de dar de muchos de los gerentes que fueron en la presentación del libro en mayo pasado. Claro, el cuadrito aquí, qué cosita acá. Exacto. Sí, me acuerdo, no sé si fue el gerente de Abastible, sí. pero uno de ellos. Sí. Bueno, Joaquín Cruz, que es el gerente de Abastible, fue que recomendó decir, oye, el cuadrito, hagamos el cuadrito. Y él decía, mira, las preguntas a mí me sirvieron para hacer un check, de decir, esto lo tengo hecho, esto lo estoy haciendo con mi empresa. Chuta, esto no lo estoy haciendo, tengo que abordarlo. Entonces es una orientación muy práctica, por decirlo así. Voy a comenzar, permiso. Para Heráclito, la característica fundamental de todo lo real es su permanente cambio y fluir. Los hombres cambian todos los días y a todo momento. La naturaleza nos sorprende cada día con su eterno fluir y constante renovación. E incluso las comunidades se transforman por medio de disputas, contactos o desarrollos técnicos. Nada permanece, todo cambia. Al decir de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Qué nos falta según Heráclito en el tema de empresa, en una oficina X, Y? Bueno, lo primero que yo llamaría la atención es, noten que estamos hablando de varios siglos antes de Cristo, y el Señor está hablando del cambio, y nosotros los consultores actuales andamos diciendo que la característica central de nuestra época es el cambio. Y Heráclito diría, no puede ser, no, o sea, por favor, esto ya lo dijimos. Nos han vendido mucho el tema del cambio, pero claro, el cambio. Y como si fuera la novedad de la época. Y la filosofía parte con este caballero, o sea, imagínate lo que estamos diciendo. Es como, bueno, yo creo que lo primero que pondría Heráclito en el tema de las organizaciones, es decir, primero es una fantasía pensar que usted va a tener una organización que esté caracterizada por la falta de tensión. No, las organizaciones son tensiones vivientes. ¿Por qué? Porque la tensión es lo que hace desarrollarse a todo, a la naturaleza, a los seres humanos, a las organizaciones. Entonces, si usted es un líder que lo que quiere, que hay mucho, que lo que quiere es eliminar la tensión y vivir en un mar de consenso, no le va a resultar. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer un líder es gestionar la tensión, es liderar la tensión, no eliminarla, sino es saberla llevar. Y eso es muy distinto a querer taparla, eliminarla o taparla con un falso consenso. Ahora miren la cantidad de reuniones en que la gente que nos está escuchando vive
en que terminan en falsos consensos. Ya no, para no pelear, hagamos esto. No, oye, mejor no discutamos que lo decía otro. Heráclito diría, no, pues la gracia es discutan apasionadamente, sin dañarse, sin matarse entre medio, pero la discusión, el diálogo, la diferencia de perspectiva es lo que va a generar mejores organizaciones. Pero en el fondo el tema del consenso, nadie vive en un eterno consenso, ¿no? Todos vivimos en una eterna disputa. Claro. O sea, entre yo hago esto de tal forma, no, pero tú haces esto de tal forma, nadie ocurre, eso es irreal, el querer que todo sea una taza de leche. Ahora, si tú tienes razón en eso, pero si tú miras el mundo de las organizaciones y tú le dices a un líder, ¿qué es lo que quieres hacer con tu equipo? No, que ojalá no haya conflicto. Que pasen, que sea un equipo. ¿Cómo está tu equipo? Bien, porque no hay conflicto. Nosotros le tenemos, en términos como laborales, le tenemos harto miedo al conflicto. En vez de potenciar, de liderar el conflicto, de liderar la tensión. Si no es un problema que el área comercial y el área de operaciones tengan visiones distintas, lo interesante es cómo conversan para tomar una muy buena decisión, la mejor decisión para esa organización. Pongamos un conflicto más cercano. Yo creo que todos nosotros aquí tenemos conflictos entre lo laboral y lo personal, entre el trabajo y el disfrute personal. Bueno, Heráclito diría, esa tensión es la que hay que hacerle caso, hay que hacerla conversar y hay que buscarle una solución que te permita vivir mejor, pero es la tensión la que te moviliza. Entonces, ¿qué uno dice? Oye, ¿tú tenés conflicto entre lo laboral y lo personal? Sí, no, pero mira, no lo voy a abordar porque si no sería matarme. Entonces mejor me hago el leso y, bueno, trabajo y espero que en 20 años más tenga... No, pues no es la forma, diría Heráclito. O sea, en el fondo, en 20 más y esperemos que la piedra nos caiga en la cabeza. Claro, enfréntela, convérselo. Voy a poner ejemplos quizás tontos, pero nosotros tenemos mucho miedo, por ejemplo. Hoy día estaba con un cliente que me decía, oye, mi gran problema es que no tengo valor para oponerme a mi jefe. Y está bien, una cosa es que tu jefe sea tu jefe y que tenga que tomar ciertas decisiones porque tiene más poder, pero otra cosa es que te quedes callado de cosas que tú ves que le pueden estar haciendo mal al equipo, a la empresa, a la organización, y te quedes callado por no poner un problema sobre la mesa. Mira, el 90% de la gente con la que uno está en la organización te dice, no, es que yo prefiero que no poner los problemas sobre la mesa para no quedar marcado como el crítico. Bueno, Heráclito diría, pero es una locura, quiere decir que ese señor está viendo riesgo y por no quedar como una mala persona no lo está poniendo. Hay un problema aquí. Pero un problema de la misma sociedad, porque es una mirada que obviamente se puede dar. O sea, yo puedo ser, y se da, obviamente. Sí. Es un tema de que no, yo digo que no sé, el librero, por sacarlo a colación, no, es un ejemplo en todo caso. Que vende mal libros, pero si se lo digo, es capaz que se engrife y me echa patadas. Ya, eso es. Entonces lo que yo diría es, aquí el tema no es eliminar el conflicto, es cómo llevamos el conflicto a una zona productiva, a una zona creativa, que genere valor, que te dé nuevas ideas, que genere innovación. Pero el motor del movimiento de las organizaciones y las personas no es la calma, es la tensión. Y los grandes, Heráclito diría, mira, los grandes desarrollos tienen que ver con resolver tensiones de las organizaciones, de la sociedad, de la vida personal, qué sé yo. Ahora está una tensión por el tema feminista, por ejemplo. Una posibilidad sería, oye, hagamos una ley rápido para no seguir el tema. Y la otra posibilidad es decir, no, conversémoslo. Vamos, hablemos, veamos qué hay que hacer, hagamos leyes, discutamos, escuchemos las distintas posiciones, con la certeza de que en esa conversación y en esa tensión vamos a encontrar mejores soluciones. Esa sería la perspectiva de Heráclito. Confíe en el conflicto. Lidere el conflicto, lidere la tensión. No lo tape, no lo deje abajo. ¿El líder le tiene miedo al conflicto? Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo general, según la experiencia. Yo creo que el líder tiene otro problema. Hay líderes que sí le tienen miedo al conflicto. Algunos, no tengo la proporción. Pero yo creo que el problema del liderazgo no es el temor o no el conflicto, es que una de las responsabilidades del liderazgo es saber identificar los conflictos, levantarlos, hacer que la organización los converse y buscar soluciones. Y yo creo que ahí hay un déficit. Los líderes tienen déficit
en identificar los conflictos a tiempo, en levantar los conflictos, prefieren muchas veces taparlos o demorarlos, o taparlos con una solución que él inventó, pero no generan el movimiento organizacional para que el conflicto se converse apasionadamente y genere una solución creativa. Entonces yo diría que más que miedo o no miedo, es la falta de entrenamiento y de capacidad para liderar tensiones, para liderar conflictos y para que de ahí salgan soluciones creativas. Voy a pasar nuevamente. Por favor. Bien. ¿No creéis que también hay un poco de que estamos acostumbrados o mal acostumbrados a que cuando tú das tu opinión y es contraria a la del jefe o líder, se crea un conflicto más grande en lugar de que se arregle? Esa es la incapacidad que probablemente Heráclito estaría de acuerdo contigo, pero decir, claro, la gran incapacidad es que ustedes entran a los conflictos como si fuera una guerra de posiciones. Entonces, si yo le digo a mi jefe, yo creo que esa perspectiva que está tomando para solucionar ese problema va a generar problemas, está en contra de mí, o tenía una posición distinta. En vez de mirar esa proposición como algo que dice, esta persona está enriqueciendo mi visión, está viendo algo que no veo, a ver, le voy a preguntar, y después otro da una idea, y después otro, y eso construye una mejor. Pero para eso las personas tienen que entrar a la conversación con la certeza de que en la conversación se va a generar una mejor solución. No que yo entro y que estoy dispuesto a renunciar a mi posición inicial, que no tengo ningún problema en decirte, tenés toda la razón, no lo había visto, oye, qué bueno, nos acabamos de ahorrar como $200.000 o 200 millones de pesos con esta observación, o 60 lucas, da lo mismo, del porte que sea la empresa, pero qué bueno que lo hiciste. Sí, pues jefe, que me di cuenta, pero felicitaciones, muchas gracias. Mira, yo tengo un alumno de un MBA que hizo un trabajo, una tesis, que trató de dimensionar el costo económico de que él, en su empresa había 2 personas, estaban construyendo una bodega bien automatizada, bien cara, de varios millones de dólares era la bodega en esa compañía. Y 2 personas claves, 2 gerentes claves de esa compañía no se hablaban. Y eran claves para la construcción de la bodega. No se hablaban en las reuniones, habían tenido un problema y no se hablaban más. Bueno, él calculaba que la falta de valentía de hablar los problemas entre ellos había costado más de $200.000 a la compañía. Y los perlas no hablaban. Esa es como la imagen, ¿no? Estamos en el colegio. Claro, como en el colegio. No, yo no hablo con el que se sienta atrás. Lero. Exactamente. Entonces Heráclito diría, no puede ser. Estos señores tienen que hablar, solucionar sus conflictos, si no lo solucionan, escalarlo para que lo defina alguien, pero no rehuir el conflicto. Nosotros tenemos déficit de conversaciones valientes. Déficit, no. Cito. Sí, claro. Si Sócrates visitara nuestro tiempo, es probable que se sorprendiera por la ausencia de lugares públicos donde discutir los asuntos comunitarios. No entendería que los temas de la sobremesa y las reuniones sociales se redujeran a la conversación trivial y que se deje en manos de una élite la reflexión más importante, el destino de nuestra comunidad. Probablemente, después de aceptar, jamás comprender, que hayamos transformado la reflexión comunitaria política en un evento que hacen otros y del cual solo nos informamos. Sócrates hubiera pedido ir al Parlamento para preguntar allí, ¿qué es la política? A la casa de los presidentes a preguntar, ¿qué es el poder? A las oficinas de los gerentes a buscar respuestas a, ¿qué es el desarrollo? A las oficinas de informática a preguntar, ¿qué es la comunicación? Donde los ingenieros a preguntar por la tecnología y a los colegios a interrogar sobre la educación. Este era el diálogo con Sócrates. ¿Cómo enfrentamos a Sócrates en el tiempo de hoy? Mira, yo creo que uno de los grandes aportes de Sócrates, ustedes saben que Sócrates, un amigo de Sócrates va a hablar con la pitonisa, con los dioses, ¿no? Y le hace la pregunta clásica, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? ¿No? Y los dioses le dicen Sócrates, y el amigo va donde Sócrates le dice, oye, me dijeron que tú eres el hombre más sabio de Grecia. Y Sócrates dice, pero ¿por qué si yo no tengo idea de muchas cosas? Entonces dedica su vida a averiguar por qué los dioses le habían dicho que él era el más sabio. Y decía lo siguiente, dice, mira, la gente sabia, probablemente los médicos deben ser sabios en salud,
los poderosos deben ser sabios en la política, los educadores en educación tienen que saber tienen que saber algo para poder hacer lo que hacen. Entonces va y empieza a preguntarle. Dice, ¿usted qué es educador? ¿Me puede decir qué es la educación? ¿Usted que es político? ¿Me puede decir qué es el bien común? ¿Usted que es doctor? ¿Me puede decir qué es la salud? Y se empieza a dar cuenta que las personas operamos con concepciones, definiciones, con paradigmas absolutamente errados, de sentido común, de poco valor. Entonces dice, me sorprende que los gobernantes no sepan lo que es el poder y el bien común, porque están a cargo del bien común. Me sorprende que los médicos no sepan lo que es la salud, porque están a cargo de la salud, o que los educadores no sepan lo que es la formación humana, porque están a cargo de la formación humana. Entonces Sócrates diría, bueno, así tenemos la sociedad, pues, ¿ah? Pensando que la educación es el resultado en el CIMSE, pensando que la salud es no tener enfermedad, ¿ah? O tener un plan que te cubra los problemas, y pensando que el bien común es, no sé, pues, el índice de desarrollo económico. ¿Ah? ¿Por qué estamos mal? Porque las personas que estamos a cargo de hacer las cosas no tenemos claridad fundamental del propósito, de lo que nos corresponde hacer. Entonces el día de usted está mal. Es el primer gran descubrimiento de Sócrates. El segundo gran descubrimiento de Sócrates, y que está en lo que tú leías, es decir, ya, pero esto no significa que yo como Sócrates voy a ir y le voy a decir a la gente qué es lo que tiene que hacer. La gente ya sabe lo que tiene que hacer. Sabe, tiene el educador en su corazón, en su alma está el sentido de la educación, pero lo tiene que descubrir él. Yo le voy a ayudar a descubrirlo. Y ahí es cuando Sócrates inventa las preguntas y dice, ¿cómo ayudo a alguien? No para yo decirle qué es lo que tienes que hacer en la vida, sino para que tú descubras qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu sentido? Entonces dice, yo no te voy a dar instrucciones, lo que voy a hacer es ayudarte a través de preguntas a que tú descubras lo que tienes que hacer. Y una vez que lo descubras, es muy griego además, pero una vez que tú descubras lo que tienes que hacer, te vas a enamorar de eso, porque eso es la verdad, ¿no? Y como te vas a enamorar, no vas a poder dejar de actuar en consecuencia. Claro. ¿No? Esto va a estar, o sea, esto que descubriste te va a arrastrar de tal forma que no hay caso. Va a terminar usted actuando vaya. Entonces inventas todo. El método socrático tiene estos dos momentos. Dice, hay un momento en que yo ayudo a la gente a descubrir que no sabe lo que tiene que saber. Que es el momento en que un gerente dice, ya Carlos, ¿sabes qué? No sé lo que es liderar, bueno, ayúdame. O que un gobernante dice, pues, le dice a otro consultor o a Sócrates, yo no sé lo que es el bien común. O a un educador, no, yo no sé. Ya, primer momento es descubra su ignorancia. Segundo momento, ya dice, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, yo te voy a ayudar a descubrir lo que tú ya lo tienes. Y eso es el arte de preguntar. En el fondo, el coaching. En el fondo, el coaching. En el fondo, el coaching. O sea, el coaching tiene más años, que en el fondo, en la forma, en el método, en todo. O sea, el coaching está relatado de pe a pa en el padre del coaching. Sócrates es el padre del coaching. Sin duda. Sin duda. ¿Alguien quisiera decir algo? No, tranquilo, no se amontonen. Yo quiero rescatar algo que tú leías en la cita que tiene que ver con los espacios de discusión, con los espacios de conversación, con el tomarte un café, con el conversar y el discutir políticamente, ciudadanamente, personalmente, familiarmente. Esos espacios que en algún minuto en este país se dieron y que en algún minuto se rompieron. Claro. Y sabemos por qué razones se rompieron. Hay que restablecerlos, pero de una manera constructiva. Y esos espacios ciudadanos, familiares, están bastante... se han ido precarizando, casi no hay casi reuniones de juntas de vecinos, sí, claro. O no sé, o discusiones en la plaza de armas, como se daban antes, entonces... claro, sí, lo importante no, sí, yo también pensé en la plaza. Sí. Bueno, Sócrates se paraba en la plaza y interrumpía a la gente en la plaza, o sea, el lugar de discusión de Sócrates era la plaza, no era una oficina, no, el señor se paraba en la plaza y esperaba que pasara el gobernante y lo interrumpía. Y atrás de Sócrates iban 15 jóvenes a escuchar esto. A Sócrates lo condenan a muerte por esto, lo matan.
por pervertir. La acusación contra Sócrates es que pervierte la juventud contra los dioses, porque en esta discusión empieza a poner en cuestión un montón de cosas de la ciudad. Porque los jóvenes empiezan a decir, o sea, este gobernante no sabe lo que es gobernar, entonces que gobierne otro, no sé, pero entonces lo condenan a muerte. Fíjense, esto no es un dato absolutamente erudito, pero sí yo creo que tiene fondo lo que voy a decir. Sócrates nunca escribió en prosa. Sócrates nunca escribió. Quien escribió de Sócrates fue Platón. A Sócrates lo matan, y cuando matan a Sócrates, el mundo intelectual mira esa situación y dice, aquí el diálogo es peligroso, porque te termina matando. Las conversaciones en base al diálogo. Entonces, de ahí en adelante, todos los filósofos escriben en prosa, no en diálogo. Pero la muerte de Sócrates, en el siglo IV a.C., es un golpe al diálogo. Entonces, cuando tú dices, nos falta diálogo, le tenemos susto al conflicto, a la conversación, sí, porque le tenemos susto hace mucho tiempo. No es un problema menor, este es un problema mayor de cómo conversamos. Rescatar lo que dice Lorena, el tema de la precarización de lugares de discusión como la plaza pública. Hoy podría ser más bien el mall. Perdón, es que me quedé con el último libro de Carlos Peña, que habla mucho de eso. Claro. Sí, pero bueno, a lo que se refiere es que no hay espacio. No hay espacio. El sistema no promueve que existan esos espacios. El lugar está, hay plaza, hay mall, hay... Pero la instancia. Pero no estamos nosotros dados para ir y... Claro. Sí. Juntémonos en la plaza a conversar. A mí me tocó en estar... 20 minutos nos vienen a buscar para llevarnos al lotero. Claro. A mí me tocó vienen en 10 minutos más en todo caso. A mí me tocó estar en Inglaterra por un trabajo, y el fin de semana me fui a la plaza, al parque, ahí al lado del, no sé, los castillos y qué sé yo. Y el domingo hay una tradición súper bonita en Inglaterra, y es que si tú quieres iniciar una conversación libre, te paras en un banquito a 20 centímetros de Inglaterra, por decirlo así, te paras en un banquito, te pones arriba de ese banquito y puedes hablar lo que quieras. Porque no estás insultando al territorio inglés, por decirlo. Entonces pones temas y la gente se junta y conversa contigo. Creo que el único tema que está prohibido en la tradición, en la cultura, es hablar contra la monarquía o contra las leyes, no sé. Pero si quieres hablar de feminismo, de machismo, ya hablas lo que quieras. Y termina la conversación y te bajas del banquito de los 20 centímetros. Pero esta idea que hay un lugar público en donde tú con cuidado puedes poner el tema que quieras y conversarlo. Qué fantástico. Fantástico. Es como el café en Argentina, que te pueden terminar 200 personas conversando de algo, de fútbol, de política, en fin. Yo creo que sí, a nosotros nos falta espacios de diálogo a todo nivel. Y a propósito de, vamos a tocar a Platón. Sin Fernando Viergo, claramente. Sí. Es casi imposible imaginar una conversación con Platón, pues su pasión interrumpiría cualquier introducción. Ustedes los modernos están convencidos de que están sometidos a un permanente cambio, comprender la vida personal y organizacional a partir de ese supuesto. ¿Creen que el cambio y la incertidumbre constituyen características distintivas de la actualidad? Todos los gerentes, políticos, educadores e intelectuales con quienes he conversado lo creen así y están seguros de que el éxito personal y organizacional está en la capacidad de adaptación, en la velocidad para cambiar de paradigmas, de botar lo viejo y tomar lo nuevo. Esta es la otra cara. La otra cara de Heráclito, digamos. Bueno, Platón de nuevo se sorprendería y decía, oye, me hablan de que los modernos hablan de que el cambio es la característica del mundo actual, el cambio ha sido la característica del mundo desde siempre. Eso sería lo primero que diría Platón. Pero lo segundo es que Platón dice, ojo, tengan cuidado, porque dentro de todo el cambio hay elementos permanentes que son la verdadera realidad. Y que no es lo que está cambiando lo más real. Lo más real son aspectos que no cambian a pesar de todos los cambios que tiene la humanidad y que tiene el mundo y que tienen las comunidades. Entonces, esa es la famosa teoría de las ideas de Platón, cuando él dice hay una realidad más allá de este mundo, que son las ideas permanentes y estables, que no cambian, que son inmutables.
que son eternas, verdaderas, qué sé yo. Y usted debe orientarse hacia allá. Usted debe orientarse hacia... Por supuesto, en su vida cotidiana no se va a dar plenamente nunca eso, porque en el mundo está todo mezclado, no hay nada absolutamente perfecto. Pero usted debe orientar su vida, orientar su gestión organizacional hacia allá. Entonces, por ejemplo, voy a hablar en términos quizás más organizacionales, pero usted me quiere decir que uno de sus desafíos es darle a su equipo de trabajo el mejor balance entre vida laboral y vida personal, ¿cierto? Tenga claro algo, en la experiencia concreta nunca lo va a lograr plenamente. Es muy frustrante pensar que vas a lograr la plenitud de ser en el mundo actual, porque el mundo actual nunca es plenitud. Nunca eres plenamente feliz, nunca eres plenamente desarrollado, nunca eres plenamente bello, nunca eres... No, esas cosas en la vida cotidiana no se va a dar la plenitud de ser, pero eso no quita que tú te orientes hacia allá, que orientes la gestión hacia allá. Entonces yo creo que tiene dos recados, por lo menos iniciales, Platón. Uno es: ojo, no se frustre, aprende a no frustrarse, porque la realidad nunca es plena. Si usted está esperando que la realidad se le dé con plenitud, va a vivir en plena frustración, porque nunca se le va a dar plenamente. Y segundo, eso no quita que usted tenga que orientar su gestión hacia ciertos núcleos de ideas que son permanentes y que son centrales. En el fondo, saber adaptarse. Saber adaptarse, pero a partir de un conjunto de ciertas ideas o valores, pongámoslo en concreto. Una empresa se puede adaptar a un montón de cosas, pero tiene que tener ciertos valores permanentes. Claro. O tiene que tener una misión permanente. Entonces, Platón te miraría y te diría: ¿desde dónde ordena su gestión? ¿Usted se orienta a cualquier cosa? ¿Usted se adapta a cualquier cosa? ¿O usted tiene ciertos valores que lo guían y cierta misión que lo guía? No, tengo ciertos valores, y esos valores y esa misión cambian todos los días. No, estos valores y esta misión son las ideas centrales que no cambian y que me ayudan a gestionar los cambios. Pero ¿desde dónde usted se agarra para gestionar los cambios? De ciertas ideas o ciertos valores que no cambian. Entonces él diría: sí, son las pautas para la adaptación, lo que te va permitiendo adaptarte. Sí. Por favor, adelante. ¿Cómo es esto, esta misma idea en Chile, cuando, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de que, por ejemplo, me tocó trabajar con organizaciones que están haciendo lo que se llama emprendimiento, pero desde algunos partidos políticos nuevos que se están desarrollando. Y había una idea de que de la famosa tecnocracia en la que Chile está como metido así como hasta en los poros, o sea, como que de repente, inclusive personas que están planeando hacerle bien al desarrollo social, de repente se volvían un poquitito, por ejemplo, había una organización que decía que había luchado contra una ley que había puesto el Partido Comunista hace mucho tiempo acerca de que los bancos no podían tocar los bienes de la gente pobre. Bueno, y esta organización que estaba buscando el desarrollo social decía, se había opuesto a esa ley. ¿Razón por qué? Porque no funcionaba la economía así. Obviamente, si los bancos no podían gestionar, por ejemplo, que no se le dieran, no tomaran, por ejemplo, hipotecas sobre los bienes de los pobres, los bancos no iban a dar más dinero, porque los pobres no iban a tener otros bienes. Era gente muy interesada en el desarrollo social y el emprendimiento de la gente más pobre. Pero de repente aparecieron estos criterios, que eran criterios tecnócratas, economicistas, todo eso, pero se dejó de lado el concepto de que había un concepto más grande en la propuesta, básicamente, de algunos políticos. No voy a decir que el Partido Comunista es lo más grande, no. O sea, nada más cierto que eso. Pero había una propuesta clara, es decir, que cierto sector entendiera que no se puede tocar algo que está vulnerable en la sociedad. Había un valor ahí. Digamos, por decirlo de una manera, Montaigne diría una cierta escala humana, digamos. Aristóteles diría, por ejemplo, bueno, en una sociedad preocupada es todos juntos para que el vulnerable no sea machacado, por decirlo. Había una cierta filosofía ahí, pero cuando se vino este otro ejemplo, todo el concepto valórico de eso se desconoció por algo más técnico, por algo más
enrejado por algo más, ¿no? Que los bancos, ¿sabes? Que no le van a dar crédito, entonces eso va a impedir que entonces se manió todo y se olvidó el problema fundamental filosófico que está. Bueno, yo creo que Platón, sin conocer el detalle de la situación, pero lo que Platón diría ahí en general tiene que ver con esto que estábamos conversando y que tú también de alguna forma dices, que es que decir, mira, aquí hay que tener un conjunto de orientaciones estables y que probablemente son valores que tenemos que tener como comunidad y que todo lo tenemos que ordenar a partir de esos valores o a partir de esas orientaciones estables. Una organización también. Una organización te puede decir, mira, mi valor es cumplir la ley y yo quiero hacer las cosas cumpliendo la ley y ese es un valor que yo tengo como organización. Y llega alguien y dice, sí jefe, pero mire, lo que pasa es que pagando una pequeñita coima nosotros podemos acceder. No, porque nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, una cultura, un valor estable que nos permite decidir qué hacemos y no hacemos. Ahora, tenemos el valor de que las ideas se generan en discusiones o en diálogo. Entonces tú llegas y me dices, oiga jefe, lo que pasa es que yo tuve esta idea pero no la he conversado con nadie. No, es que hay que conversarla con los otros para que tenga valor, porque ese es nuestro valor, ese es el valor que orienta nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, lo que yo creo que tú estás apuntando ahí con el ejemplo tiene que ver con esto, es decir, solo tecnocracia sin valores, bueno, podemos inventar un montón de cosas, yo también puedo inventar que la esclavitud es mejor, es más productiva que la no esclavitud. Podría ser, pero ¿por qué no estoy de acuerdo con ella? Porque yo tengo el valor de la libertad y mis decisiones las paso por el valor de la libertad. Y esa alternativa técnica se cae. No pasa el sedazo de ese valor. Entonces, ¿qué te mandó la gestión? El valor permanente. Esa sería como la imagen de Platón. Es decir, lo que faltó ahí fue, quizás la solución era buena o mala, no importa, pero le faltó el sedazo de los valores permanentes. Entonces uno podría decir, bueno, el valor permanente aquí es el derecho de las personas a opinar libremente, no sé, o tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces a veces se podría ocurrir, sí, pero es que, oye, si censuramos a los que piensan distinto, avanzaríamos mucho más rápido y sacaríamos las leyes primero, sí, claro, pero no es nuestro valor. Yo creo que esa es una de las grandes, para nosotros, para el mundo actual, uno de los grandes aportes de Platón, de decir, no, la tecnocracia no basta. Aquí hay que tener ideas, fuerza, valores, propósitos, y esos ordenan la gestión. Porque si no termináis adaptándote de cualquier manera, sin reglas, digamos. Voy a acertar, a cambiar, a guardar a Platón y sacar a Aristóteles. Bien. Aristóteles diría que una razón que se agota en pensar la solución de problemas, las necesidades básicas, el desarrollo de la técnica o incluso en la sola belleza de la palabra, es una razón que está descentrada en su ser, pues lo propio en ella es pensar el sentido. En el capítulo Motivos por la finalidad dedicada a Aristóteles. Sí. Bueno, yo creo que esto es el mismo tema que estábamos conversando. Aristóteles tiene una imagen maravillosa, que él dice la finalidad, la causa. Fíjense que uno de los conceptos claves de Aristóteles es la causa final. Noten cómo junta dos palabras, causa final. Espérate, la palabra causa va al principio y la palabra final va al final. Entonces, ¿cómo se juntan estas cuestiones? Aristóteles diría, claro, porque la causa final está delante, es lo que te lleva, es lo que te lanza. Ese es el poder de la causa final. La causa final es el propósito, es el sentido, es la misión de una organización, es el sentido de tu vida, es el propósito tuyo personal. Tus propósitos son los que te tienen que ordenar la acción, no ir acomodando el propósito a lo que te va pasando, sino que al contrario, es decir, tú dices, tengo este propósito y hacia allá me dirijo. Entonces, ¿qué diría? ¿Cuál es el gran tema de Aristóteles? Dice, ¿cuál es el gran propósito de los seres humanos? La felicidad. Podemos estar o no de acuerdo, pero él dice, bueno, el gran propósito de la comunidad es el bienestar, la felicidad. ¿Y en qué estamos gastando el razonamiento? En la economía. Él dice, no hay problema en gastar el razonamiento en la economía, pero pensar en función de la técnica, de los bienes, de la economía, es un estado menor de los seres humanos. Ahí no está la realización de los seres humanos. Está bien, hay que pensarla, pero no hay que agotarnos ahí. Nosotros hacemos economía, hacemos sociedad, hacemos educación, hacemos un montón de cuestiones,
para generar bienestar y felicidad. Y hoy día pareciera que hacemos economía por economía, educación por educación, o, no sé, vida pública por vida pública. Entonces Aristóteles diría, no, se equivocaron, porque solo uno accede a lo más propio humano cuando estamos hablando de los propósitos y el sentido. Hay un consultor americano que se llama Simon Sinek, que hoy día lo pueden ver en YouTube, pero tiene una expresión bien potente. Él dice, mira, hay organizaciones que se agotan en el que queremos lograr, y son las típicas organizaciones o personas que quieren lograr cosas concretas, metas. ¿Cuánto tengo que vender? ¿Cuánto tengo que lograr? ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto? En el cuánto. Son organizaciones de corto plazo. Son las organizaciones típicas que quieren margen, que quieren ganar unas lucas. Hay organizaciones que además del qué, le ponen el cómo. Ya, ¿y cómo lo vamos a hacer? Con calidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta forma. Y claro, y son organizaciones más estables, de más calidad, un poquito más. Pero ¿cuáles son las verdaderas organizaciones? Dice, las organizaciones que tienen sentido, que tienen propósito. Que no solo, está bien, el que es súper importante, o sea, una organización se gestiona con metas, también se gestiona con procesos, pero el corazón de una organización es el para qué, es su finalidad. Y eso es lo que dice Aristóteles, no estamos conversando, o no estamos poniendo, o se nos olvida. Nos hemos enfocado mucho hoy en la empresa, una empresa X, por ejemplo, de que al vendedor se le obligue, o sea, gane su sueldo en función a vender X producto. Si yo vendo X producto y lo vendo así, y el vendedor salvaje y se forra. Pero descuida mucho el cómo, descuida mucho quizás también la calidad, por querer vender a diestra y siniestra. Sí, pues claro. Ajá. Y abandona el para qué, el sentido de la venta. Entonces vende cualquier cosa o le vende cosas a alguien que no le sirve, o en fin. Precisamente Simon Sinek, que es el que estábamos citando, es un consultor que habla después de todas las grandes crisis de corrupción de Estados Unidos, de la crisis de Enron, de la crisis del 2009, los papeles sucios en los créditos hipotecarios, de empresas que vendieron créditos hipotecarios mandados con riesgo que no tenían que haberlos vendido. En fin, ¿por qué? Porque se obsesionaron por el qué, por el cuánto lograr. En Chile tuvimos el caso, si en Chile tuvimos los vendedores de AFP, porque en un momento, no hoy día no tengo detalles, pero en un momento los vendedores de AFP eran unas mafias. Porque te decían, cámbiate de AFP, tú te cambias, yo gano la comisión, yo te regalo una bicicleta, que es la mitad de tu comisión, yo me quedo con la comisión, al otro mes te cambias de nuevo, qué sé yo. Entonces se perdió el sentido, el para qué hacíamos lo que hacíamos. Si no hay problema en tener metas, pero no en perder el para qué, el sentido. Ni el cómo, que es también lo que tú dices, que es la calidad. Entonces, una sociedad o una organización que solo se gestiona con el qué, yo creo que Aristóteles estaría de acuerdo conmigo en esto, termina siendo una sociedad corrupta. ¿Acaso no hay profesores que no le dicen a los niños que no vayan el día a la prueba del CIMSE porque les va mal, para que no les baje el puntaje? Eso es haber perdido la noción del qué. En los años 80, en las universidades privadas, de publicidad, solo sé porque tengo un amigo, TIPIN 89-92, se enseñaba de que había que vender cualquier cosa. Claro. No importaba si era algo malo, porque lo que tenías que aprender como primera lección era que tú vendías cualquier cosa. Es decir, tú, aunque algo estuviera mal, tú tenías que venderlo, tú tenías que tener la capacidad para, en el fondo, motivar a que la gente comprara. Crearle la necesidad. Claro, solo la técnica, claro, sin sentido. Claro, o sea, antes de cualquier cosa que se podría decir, digamos, tus habilidades seductivas, no, la idea era que tú tenías que tener la habilidad para pensar en magia, por decirlo así, en modelo magia. Claro. Tú tenías y eso era algo que, no sé si ahora más, parece que ahora se ha reformulado un poquitito. Yo creo que ahora se ha reformulado un poco porque las empresas han ido entendiendo, después de una gran crisis en Chile, estamos de las 7 lucas del papel confort, de Freirina, del Río Cruces, de un montón de cuestiones, pero las empresas han entendido que la comunidad en el largo plazo castiga a las empresas que quieren ganar en el corto plazo sin importar el cómo y el para qué. Y que las personas estamos premiando y estamos reconociendo a las empresas que legítimamente quieren ganar. Si las empresas son un juego para ganar, está bien, pero está premiando a las empresas que además de legítimamente querer ganar, tienen una vocación de servicio y además quieren mantener una relación
adecuada de buen trato con su comunidad. Esas son las empresas que van a terminar ganando el partido. Ahora, ese partido es de largo plazo. Para que una empresa viva así, tiene que ser una empresa que se proyecte 30, 40, 100 años, 200 años para adelante. Claro, si tú querías hacer la pasada corta, vaya a terminar haciendo tonteras. Y yo creo que ese es el riesgo en Chile, que todavía tenemos una presión por hacer la pasada corta en los negocios. Y eso hace, bueno, yo creo que muchas de las crisis que hemos visto de corrupción... Sin ir más lejos, la estafa piramidal, ¿no? La estafa piramidal. Claro, o sea, la idea esta de ganar mucho dinero en muy poco tiempo y de manera fácil, ¿no? También me hizo recordar el bullado caso La Polar. La Polar, yo te lo voy a nombrar ahora. La Polar, como un grupo ejecutivo, deciden, porque están maquillar números. Claro, alterar los números, engañar a los clientes y decidió para dar con el qué. Ya, pero Aristóteles le hubiera preguntado, pero el propósito. No, pero el propósito es ganar plata. No, pues el propósito es servir a tu segmento, a tu gente, a tus clientes, darle una buena atención, darle buenas soluciones. No, eso es secundario. Yo soy un ingeniero de los números y vaya a terminar corrupto. Vaya a terminar mal. Vamos a guardar a Aristóteles y meter a Maquiavelo. Bien. Yo me quedé desde el año pasado haber leído a Orwell y por el tema del poder de la palabra. Y por lo menos mi capítulo favorito de Nicolás Maquiavelo, El arte de gobernar, cito: el imaginario encuentro con Maquiavelo, el florentino que vivió en los siglos XV y XVI, podría nacer de él mismo. Estimado señor, he sabido que ha sido nombrado líder y por ello quería ofrecerle mis servicios de consultoría. Soy experto en el arte de alcanzar, mantenerse y aumentar su influencia. Si desea alguna referencia de mi trabajo, puede preguntar a la familia Medici. Si desea ver alguno de mis logros, modestamente pienso que la solución de los estados nacionales es mi mejor credencial. Atentamente, Nicolás Maquiavelo. Un buen currículum tiene el caballero. Buen currículum. Vivimos en el mundo de Maquiavelo. O sea, la soberanía, los ejércitos propios, las leyes propias, las inventó este caballero. O fue uno de los grandes. Sí. Hay un tema con los líderes que no han sabido gobernar sus propias comunidades. Volvemos al tema al principio de él no interactuar con el conflicto. Mira, yo creo que sí, yo creo que a mí me gusta mucho Maquiavelo. Maquiavelo es la primera persona en la historia que escribe un manual de liderazgo en el mundo occidental. En el mundo oriental se puede haber escrito otro, pero en el mundo occidental es la primera persona porque entre Sócrates, Platón y Aristóteles lo que tenemos son personas pensando la idea del bien, la idea de gobernar, la mejor forma de gobernar, la ética del poder. Maquiavelo se siente y dice, ¿usted quiere gobernar? A ver, ¿qué hay que hacer para gobernar? Y escribe El famoso Príncipe, que es terrible leerlo. Si uno lo lee solo en la clave de las cosas que pasan ahí, de ahorcar, de matar, y qué sé yo, claro, es terrible. Pero si uno lo lee en la clave de qué señales hay está dando para el liderazgo, es súper interesante. A tu pregunta, sí, yo creo que Maquiavelo le haría unas grandes críticas al liderazgo actual. Primero, falta de capacidad de previsión del futuro. O sea, Maquiavelo se sentaría y dice, ¿cómo es esto de que la clase política chilena descubrió que había problemas de educación cuando 400.000 jóvenes salen a la calle a protestar? Cuando hay 400.000 cabros protestando en la calle, todos nos damos cuenta de que hay problemas en la educación. O sea, la cuestión no es ninguna novedad. Se cae de cajón. Claro, te cae de cajón. Y el arte de la política consiste en anticiparse a los hechos. Entonces, ¿cómo ahora que hay 200 universidades en paro nos damos cuenta que el feminismo es un tema? ¿No había que pensarlo antes? Entonces, Maquiavelo se pegaría en la cabeza y decía, ustedes están con una falta de previsión monstruosa. O sea, se dejan llevar por la reacción. Liderazgo absolutamente reactivo. Pero piensen en esto, piensen en un príncipe que está en el castillo, le están quemando el castillo y dice, oye, parece que no están contentos conmigo porque me están quemando el castillo. Y los asesores lo ven y dicen, bueno, todos nos podemos dar cuenta de esto. Es tu último día, te vaya a quemar. ¿Cuál es el buen líder para Maquiavelo? Dice, el buen líder es el que es capaz de identificar problemas cuando están naciendo y ponerles remedio a tiempo. Es anticiparse a los hechos, no reaccionar a los hechos. Entonces, una política, una empresa, una familia, lo que tú quieras, pero cualquier organización que es reactiva es profundamente ineficiente para Maquiavelo. Y va a terminar en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está simplemente apagando incendios.
¿cuál es lo que te dicen la mayoría de los líderes hoy día en Chile? Tú le preguntas, ¿en qué consiste liderar? En apagar incendios. ¿Por qué? Porque paso todo el día apagando cosas. No. Todos tenemos alma de bombero. Todos tenemos alma de bombero. Bueno, pero Maquiavelo diría, lo que distingue al líder de lo común es que, además de ser buen bombero, se anticipa. ¿No? Eso yo creo que sería lo primero. Lo segundo, yo sé que no es muy famoso lo que voy a decir, pero Maquiavelo diría lo siguiente: aquí el problema del liderazgo, uno de los grandes problemas del liderazgo, es que los liderazgos se han transformado en el arte de congraciarse con los demás, en el arte de quedar bien con la gente, de tener más likes, de tener más me gusta. Y liderar muchas veces requiere tomar decisiones impopulares, porque el liderazgo no consiste en ser querido por la masa, en estar bien con la gente siempre. A veces sí y a veces no. Nunca vas a poder estar en una relación de amor absoluta con la gente que tú estás liderando. Hay veces que hay que tomar decisiones difíciles, hay veces que hay que reestructurar la organización, hay veces que hay que publicar leyes que no nos gustan, pero que hay que resistir la decisión porque tú sabes que es lo mejor. Nuestros líderes se han dejado llevar mucho por, no sé, la encuesta de turno, Adimar, en ese sentido. Absolutamente, absolutamente. Y Maquiavelo diría que esa es la mejor forma de gobernar. Esto lo diría Maquiavelo, no estoy diciendo que esté 100% de acuerdo con ello, pero creo que es una forma buena de mirar. Dice, mira, las masas y los grupos humanos son básicamente volubles. Un día quieren algo, otro día quieren otra cosa, un día están contentos, otro día están tristes, un día están enojados. Entonces, si tú te dejas gobernar por la volubilidad de las masas, vas a terminar teniendo un liderazgo voluble, cambiante. No, el liderazgo consiste en tener un proyecto y saberlo implementar a pesar de que a veces estés en conflicto con tu gobernado. Y lo otro, que yo creo que Maquiavelo nos criticaría mucho, es que nosotros como que nos da vergüenza el poder. Sobre todo en la cultura chilena se ha instalado de una forma que ojalá las cosas aparezcan como que no se usó el poder. Como que todo aparece consensuado, como que todo aparece participativo, como todo. Y la vergüenza del poder es lo peor. Porque cuando un jefe, lo voy a decir en bien concreto, pero cuando un jefe le da reconocimiento, por ejemplo, a un colaborador, tiene que dárselo como jefe, po. No se lo tiene que dar como amigo. No puede ser que tu jefe te diga, buena negro, lo hiciste bien hoy día en la pega. Ese reconocimiento no vale nada. Está bien, es simpático, pero no logra que tú llegues en la noche a tu casa y digas, hoy día mi jefe me reconoció porque hice algo después. El Juan, el negro, el Juan, sí, pero hoy día estaba de jefe. ¿Y por qué? Porque los jefes le tenemos miedo al poder, miedo a tomar las decisiones. O no nos atrevemos a tomar decisiones porque hay dos grupos en pugna y en un momento tú tenés que tomar una decisión y decir, bueno, vamos a hacer esto. Y no te atreves a hacerlo. ¿Por qué? Por el miedo a ejercer el poder. Entonces Maquiavelo diría, no, por el poder hay que ejercerlo bien. Hay una cosa que no sé si tú estás de acuerdo, pero a mí también me gusta Maquiavelo en toda su expresión. Y Maquiavelo era muy admirador de un personaje que la historia, digamos, progresista o la historia más o menos humanista no lo ha querido ver mucho. Era César Borgia. Sí. Y César Borgia era un personaje, creo que era el hijo menor del Papa Borgia, y los Borgias, él también trabajó un poquito para ello, y él decía, hay una cosa interesante de Maquiavelo, que él es un filósofo observador dialéctico, profundamente alejado de la connotación que hoy día se le da al liderazgo populista, es decir, aquel que tú amas porque es el personaje. Claro. Maquiavelo podía ir a una taberna de la ciudad de Begoña o de las afueras de Florencia con un trapo, se sentaba en una taberna, pedía un vasito y conversaba con la gente, normal, digamos, y mientras tanto era el hombre que más influenciaba y era amigo de César Borgia. Y decía, César Borgia es una persona que no piensa en el éxito, lo que él quiere, porque es una persona que se desapasiona de esta cuestión de que la gente le lame los zapatos. Él no busca que le lamen los zapatos, él busca ser un poquito frío. Él no es una persona que va a ir a la guerra, pero si él necesita matar, lo hará.
en función de algún proceso superior. Y prácticamente el gobierno de los Borgia, si no hubiera existido esa, entre comillas, maldad, Europa no hubiera sido lo que hoy día es. El Vaticano se hubiera hundido. O sea, todo lo que él maneja la idea de que un gobernante al final y al cabo tiene que ser también un personaje fuera del ámbito del amor que le puedan tener los súbditos. Sí, entonces, bueno, claro, muy estoico, digamos. Sí, claro. Yo creo que ahí hay que poner dos cosas en Maquiavelo. Uno, efectivamente, uno de los capítulos más importantes del Príncipe es la pregunta que se hace Maquiavelo. Dice, a ver, ¿qué le conviene más a un gobernante? ¿Ser querido y amado o ser temido? Y dice, bueno, ser querido es lo ideal, que te quieran harto, que te sigan, pero la naturaleza humana es tan voluble que un día te quieren y no te quieren, entonces es mejor ser temido. Ahora, modernicémoslo. ¿Es mejor ser popular o ser respetado como líder? ¿O ser legítimo como líder? ¿O ser creíble como líder? Maquiavelo diría, es mucho mejor ser respetado y ser creíble que ser querido nomás o ser popular. Porque el populismo termina cediendo, haciendo cosas para las que no tienen recursos, en fin, etc. Pero daría esa explicación inicial. Lo segundo que yo quisiera decir ahí es que efectivamente, con todos los cuidados del caso, no es chavando esto, pero el líder no tiene que ser dependiente afectivamente de su equipo, porque la dependencia afectiva lo hace ceder. Una cosa es que yo quiera mucho a mi equipo, que yo lo respete, que yo lo esté con él, que yo lo entienda, que yo comparta, pero si mi ser es dependiente de ese afecto, voy a terminar cediendo en las decisiones. Oye, ¿cómo voy a sacar a Pedro del equipo que lo queremos tanto? Pero lo hace pésimo. Claro. Y le está generando problemas al equipo. No, pero es que nos llevamos tan bien. No, ¿te fijas o no? La dependencia afectiva es la que genera problemas en el liderazgo y en cualquier relación. El otro día me llamaron de yo trabajo en el mundo de organizaciones más privadas, pero me llamaron de un colegio y uno de los temas de conversación era este. Los papás no nos atrevemos a decirle a los niños que no tienen permiso para tomar. O no me atrevo como padre, voy a dejar a un hijo una fiesta y me doy cuenta que esos niños no están invitados a la fiesta, sino que se van a quedar en la calle y van a tratar de entrar a la fiesta. Y no tengo el valor como padre de darme vuelta y decirle a ustedes no van a esa fiesta. Lo siento. Porque los hijos han criado, tengo derecho a... Y porque quiero ser popular. Exacto. Porque me aterra el que mi hijo me diga, si no me lleváis a la fiesta te quito 10 likes y te voy a querer menos. Entonces mejor van a la fiesta. Porque nadie me puede impedir ser feliz. Claro, entonces tengo dependencia afectiva para tomar mi decisión. No estoy centrado en mi rol, sino que estoy cojo afectivamente. Y eso no está pasando hoy día, pero de manera monstruosa. Uno mira, a veces yo miro los organigramas de la organización y les digo, oye, es que esto no me calza aquí. ¿Por qué? A ver, esta solución, ¿de qué se trata esta solución que hay acá? No, mira, es que en verdad esa persona no nos atrevimos, entonces les dimos, ya, esta cuestión es rara. Oye, ¿y por qué a esta reunión no va este con este, sino que va a este otro? No, mira, lo que pasa es que a este no le gusta, entonces yo no quiero tensar. No. Pura renuncia a ejercer el poder. Bien. Lo último de Maquiavelo. Maquiavelo no se agota en El Príncipe, que tú también lo estabas diciendo. Maquiavelo escribe 2 libros, El Príncipe y Las décadas de Tito Livio. En Las décadas de Tito Livio, en El Príncipe es, usted quiere conquistar el poder, haga esto. En Las décadas de Tito Livio dice, usted quiere mantener a su ciudad, usted quiere que su ciudad sea una buena ciudad, y aquí viene la solución general de Maquiavelo. Dice, para que una ciudad sea buena, usted tiene que transformar su liderazgo en instituciones. Entonces, lo que usted era, su fuerza propia, transfórmelo en un ejército. Lo que usted era, su capacidad de decisión, transfórmelo en asamblea, en que las partes de la ciudad dialoguen y tomen decisiones y se gobiernen a sí mismas. Lo que era usted donde mando, transfórmelo en ley. Haga cultura. Haga cultura. Claro. Entonces, ¿qué le diría Maquiavelo a un líder? Si usted es líder y quiere ser un buen líder de su organización, haga una cultura que usted el día de mañana pueda no estar y la organización siga funcionando como usted quiere. O si usted se va a morir esta cuestión. O sea, si quiere poder, dé poder. Si quiere poder, construya instituciones. Ceda el poder. Primero concéntrelo y después
repártalo, entréguelo, pero con instituciones, con mecanismos, con formas, con prácticas, con reuniones, con formas de participación, etc. Y esto yo creo que esto es lo genial de Maquiavelo, ¿no? Que diría exactamente esto: si usted es un buen líder, está bien, y tiene un estilo y quiere crear un estilo en la organización, haga cultura. Vamos a guardar a Maquiavelo. Guardémoslo. Qué loco, pero qué loco, ¿ah? O sea, qué loco que Maquiavelo nos tenga que decir eso hoy en día, digamos. Increíble. Guardar a Maquiavelo, digo, y sacar a Kant, a Immanuel Kant. Kant se formula una pregunta que cambiará la historia de la filosofía y el conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Qué es posible conocer por medio de la razón? ¿Cuáles son los límites de la razón? ¿Qué tipo de conocimiento se alcanza al formular una ley científica? Del capítulo ¿qué podemos conocer? ¿Y qué podemos conocer de Kant en el tema organizacional? Bueno, aquí está el papá de todo lo que nos gusta o nos ha gustado: Maturana, Varela, el mundo subjetivo. Este es el papá. Aquí está. Muchos van a decir, no, yo soy contra, no. Hay algunos que dicen que no están. Claro, que no están. Pero Kant es el primero que dice, no, ¿en qué sentido lo digo? En que Kant es el primero que se da cuenta y dice, mira, hemos operado sobre la base de que la razón humana siempre puede conocer la verdad plena, la verdad absoluta, cómo son las cosas realmente. Y nunca nos hemos hecho la pregunta de, pero ¿cómo es que conocemos nosotros? ¿Cuáles son las condiciones en que nosotros conocemos? Y ahí es lo que el gran descubrimiento de Kant dice, mira, nosotros no conocemos la realidad tal como es, siempre la conocemos filtrada por nuestra forma de conocer. Siempre por nuestros criterios, por nuestros paradigmas, por nuestras formas previas de conocer. Este no es plenamente Kant. Kant descubrió una partecita de esto, después se abrió el resto, pero Kant lo que descubre, yo sé que va a sonar muy loco, pero Kant dice, mira, el tiempo y el espacio no son realidades que existen afuera, son criterios que tenemos los seres humanos para conocer. Y por eso todo lo que conocemos siempre está en un tiempo y en un espacio. La causa y el efecto no es que existan en la realidad, lo que pasa es que nosotros tenemos una categoría en el entendimiento que siempre es que junta causas con efectos. Entonces la causa y el efecto no es que exista afuera, es una forma de adentro. Es una forma en la que conocemos. Cáchense las implicancias de esto, po. O sea, estamos diciendo la forma que nosotros tenemos de concebir a la mujer, por ejemplo, ahora que está el tema del feminismo, Claro. no es como la mujer es, sino es los criterios y paradigmas que hemos usado para entender a la mujer. Pregunta, ¿los queremos seguir teniendo? ¿Los queremos cambiar? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Los podemos modificar? Claro. ¿Cierto? Si yo mido, pero en un tema más concreto, más organizacional, si yo digo que la calidad de servicio es igual al tiempo en que me demoro en atender a un cliente, es la forma en que estoy diciendo en que yo conozco a mi cliente, por los tiempos en que me demoro en atenderlo. Pero no le estoy preguntando si quedó contento, si está satisfecho con la forma de atención, o si se sintió bien en la relación. Entonces estoy dejando afuera algunos aspectos. Y tú dices, no, yo me llevo bien con los clientes, ¿por qué? Porque lo atiendo rápido. Ya, pero atender rápido es la forma en que usted se relaciona con los clientes. No sabemos si es lo que el cliente quiere. Entonces podemos cambiar y decir, oye, atender bien va a ser atender rápido, pero que la gente quede contenta con el servicio. Me cambió la forma de conocer al cliente. Me cambió la forma de medir. Me cambió la forma de relacionarme con la realidad. Ser una buena empresa es ganar plata. Ya, esa es una forma de mirar la empresa. Legítima puede ser. Y alguien puede, la mirada kantiana diría, ya, pero ¿es el criterio con el que queremos definir una empresa? ¿O el criterio puede ser una buena empresa es ganar plata y contribuir a la comunidad? Sí, fíjate. Bueno, entonces ganar plata no es una buena empresa, no ahora. Cambió el criterio. Claro. ¿Te fijas? Entonces, lo que devuelve Kant es decir, tenemos que ser cuidadosos en observar cómo nosotros nos acercamos a la realidad. Porque cómo nosotros nos acercamos a la realidad va a determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que sirve, lo que no sirve, etc. El problema está aquí, no está afuera. El problema está en cómo conocemos o nos relacionamos, no en cómo son las cosas. Entonces lo que hay que mirar es para acá. Ahora,
yo sé que esto puede generar discusión. Uno de los conceptos claves de Maturana es la clausura operacional. ¿Qué quiere decir la clausura operacional? Que los sistemas, como los seres humanos, solo conocemos lo que el sistema nos deja conocer, lo que tu sistema te deja conocer. No es que el fuego queme, una propiedad, el fuego no tiene la propiedad de quemar, el fuego tiene la propiedad de quemar mi mano que se quema. Pero si yo le pongo otro material que no se quema, el fuego no quema. Si uno le preguntara al acero, ¿el fuego quema? No, te diría, el acero no quema, molesta un poco, pica. Entonces, ¿es una propiedad del fuego el que quema? No, es una relación entre el fuego y mi sistema. Entre el fuego y lo que yo soy. Eso es lo que hay que mirar. La relación, el cómo yo conozco, el cómo yo me relaciono con las cosas. Ha sido una conversación fascinante. Gracias. Fascinante. Sí. No sé si ¿Por qué lo que quieren quieren... sacar la filosofía Ha sido una conversación... del colegio y de Increíble, todo, ¿no? increíble. No saquen la filosofía del colegio. Ya saben, no saque la filosofía del colegio. Le digo nuevamente, ha sido una conversación fascinante. No se ha quedado fuera a Pitágoras, al pensamiento medieval, a Francis Bacon, a Hegel, a Nietzsche, a Heidegger. No puedes dejar fuera a Nietzsche. Pero esta vez va a quedar fuera por un tema de tiempo. Es como fuera tanto tiempo y tanto tiempo castigado que... Porque un minuto más no le va a hacer mayor daño. Solamente les quiero recomendar a quienes nos están viendo a través de YouTube y a través que nos están viendo en Facebook, 20 filósofos visitan su empresa, del consultor Carlos Sandoval. Filosofía en fácil. Quien no entiende filosofía, quien no es un erudito como este presentador aquí, este presentador acá, pero se va a encantar, va a ver reflejado lo que en su propio grupo de trabajo, todo lo que han dicho estos grandes filósofos. Llévense la más poderosa empresa consultora de todos los tiempos y manejada obviamente por el consultor aquí presente, Carlos Sandoval. Gracias. Carlos, gracias por este ratito para conversar. Gracias a ustedes.